Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¡Tan, tararán! ¿Qué tal, qué tal? Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a un espacio más, un fragmento más de su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, como todas las ocasiones, esta vez no estamos solos, no somos una pareja, somos 4 en esta mesa, pero solo vamos a hablar 3, porque es semana de invitado. Y vamos a tratar un tema muy interesante que Alejandro abiertamente ha dicho que le gusta, le preocupa, le gusta pero le asusta. Entonces, primero que nada, pues voy a dar la bienvenida a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, contento de estar aquí con la invitada, amigo, que nos va a hablar de un tema que, como dices, me preocupa, ¿no? Por lo que se vive ahora, porque pues yo estoy tengo novia, pero pues futuramente o siempre he pensado en consolidar una pareja y pues son como temas escabrosos, ¿no? Que dice, creo que por ahí Jorge decía, es un momento el andar de novios y otro ya vivir en pareja, creo yo. Entonces, pues aquí está la invitada, que es la que sabe, la doctora Corazón. Así es, ya ella misma se autonombró, la acaba usted de escuchar, ella es la maestra Judith de la Serna, Judy para los cuates. ¿Qué tal, Judy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Mi segundo podcast con ustedes. Ah, sí, el segundo capítulo, ya, sí. Y ya hasta un tercero planeado, ¿verdad? Perfecto, sí, ya, porque estamos ya emocionados de ahí esto. andamos haciendo ya esto, perfecto. Pues, ¿estás lista? Sí, listísima. ¿Estás listo, Alejandro? Sí. Me da miedo porque la otra vez también sentí que era terapia en pareja entre nosotros. Pero pues vamos a darle. Pues vamos a darle. Entonces, ceder para ambos ganar. Aprendiendo a negociar con mi pareja. ¡Chan, chan, chan! Híjole, ¿qué tema tan difícil? ¿Por qué es importante ceder para ambos ganar? Me encanta esa frase y no puedo tomar crédito completo, pues, porque al final es una frase que dicen los Gottman, que ya hablamos la vez pasada, y si no lo han escuchado, que escuchen el podcast pasado. Regrésense a escuchar ese capítulo. Porque ahí explicamos todo esto de la casa, ¿no? Pero al final, pues ellos dicen tal cual, si quieres estar en pareja, o sea, no hay forma de estar en pareja si no aprendes a ceder, ¿no? Y si ambos aprenden a ceder. O como bien diría mi esposo, para que haya un necio se necesitan dos, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? O sea, se necesita que 2 personas cedan para que una relación funcione. Ok. ¿Tú eres necia, Judy? Pues sí tengo lo mío. ¿Es muy remarcable o poquito? Pues creo que he aprendido con los años, la madurez, lo que he estudiado pues sí, a soltar cosas, ¿no? A no aferrarme a cosas que al final no son tan determinantes para estar en una relación, pues bien. Ok. ¿Tú, Alejandro? Pues yo creo que yo cedo mucho. Yo creo que yo cedo mucho. Y algo que también iba a decir o preguntar en esto del ceder es que hace poco escuchaba algo que supongo que hay una diferencia, ¿no? Porque creo que hasta se escucha diferente el que cedas o al que sacrifiques. Entonces yo he escuchado que muchas personas dicen, es que en la pareja se sacrifica. Y me parece que el ceder da no se escucha más bonito, hay una apertura, pero ahí quisiera saber, ahora que ya está aquí la doctora Corazón, que me explique si tengo que ceder o cuál es la diferencia entre el ceder y el sacrificar.
Ok, el equilibrio en la fuerza. Cuando decías esa frase tal cual de sacrificar, siempre que dicen sacrificar, como, es que no hay video, pero hasta aprieto los dientes y sí, no sacrifiquen, porque creo que lo mencionamos también la vez pasada, pero al final hay cosas en nosotros que son no negociables porque habla de nuestros valores más centrales, de nuestras creencias más centrales, de quiénes somos como personas. Y yo creo que cuando sacrificas, sufres, ¿no? Al final, o sea, estás dejando ir una parte que habla de ti, que te hace ser otra persona y a lo mejor esa otra persona no te gusta, ¿no? O no estás satisfecho con dejar ir eso porque habla tanto de ti. Y el ceder es, pues puedo dejar ir esto pues por el bien de mi relación, porque, ¿no? O sea, así vamos a estar mejor y no estoy dejando ir quien soy. Creo que esa es la diferencia principal. Pues es que cada vez que yo escucho sacrificio es como, no sé, estoy cortando y sacando el corazón de alguna criatura para entregarle una deidad, porque de ahí en fuera... Me encanta, ajá, ¿sí? ¿De qué es esto de sacrificar o qué? No. Gran analogía, ¿eh? Sí, o sea, súper bien. Sí, no, hay nuevo que voy a tener ahí en la cocina un desmadre y que hasta eso, sacrificio yo pienso que es más desmadre para llegar a un acuerdo o que alguien más venga a resolverme este problema que está surgiendo entre dos. Así es. Ok, ¿y por qué sería importante aprender a negociar con mi pareja? ¿Cuál es el beneficio primordial? Pues la verdad es que el manejo del conflicto se vuelve uno de los puntos esenciales para lograr una relación sólida y satisfactoria a largo plazo, ¿no? O sea, si como pareja no aprendemos, no es que no va a haber conflicto, o sea, va a haber conflicto en las relaciones de pareja siempre, pero si no aprendemos a manejar ese conflicto, pues la relación no va a funcionar, ¿no? Entonces, al final el manejo del conflicto es una habilidad que se desarrolla, que se aprende, ¿no? No es que nacemos sabiéndolo. ¿Qué? ¿Dónde aprendieron a manejar el conflicto ustedes? ¿O qué aprendieron de eso? Yo soy un experto en aprender a negociar el conflicto. No, hombre, yo... Con mi esposa yo no me peleo para nada. Y ya cuando me dicen eso también aprieto los dientes. Ajá, no te creo. Ajá, ya me estás mintiendo. No, pues el conflicto creo que aprender a negociarlo pues con mi hermano. O sea, creo que ese sería como el primer punto en donde yo recuerdo tener que aprender, tal vez no adecuadamente, a negociar las cosas. Y desde que estaba escuincle, porque ese es mi juguete. No, yo lo quiero. No, pero es que solo hay uno y la manera también en que a lo mejor mis papás lo intentaron resolver. Exacto. Ese era también como... ellos eran los mediadores al final del día. Creo que podría identificar que desde ahí es donde aprendí bien o mal, mucho o poco, esa parte de negociar, aprender a negociar. ¿Tú, Alejandro? Pues yo creo que igual con mi familia, ¿no? Una vez aquí más balconeando. Pobres familias. Una raya al tigre, una raya más al tigre. Sí, no se nota. No, pero también creo que aprendí con ellos y fíjate, ahorita lo que decías, yo creía que sabía manejar el conflicto porque no tenía muchos conflictos. O sea, en el momento en el que venía el conflicto yo decía, pues no peleo con mi pareja o cuando ven con mis hermanos no peleo con mis hermanos o con mis papás. Pero descubrí que no porque no peleara significaba que no había conflicto. Justamente yo lo que hacía era una parte de ceder, que en realidad estaba sacrificando, y lo que yo aprendí fue a escuchar al otro, digamos que una parte de la resolución del conflicto, pero escuchaba al otro y me olvidaba de escuchar a mí. Entonces yo en esa parte creía que resolvía conflictos, pero en realidad no. Solo lo estaba evitando. Y entonces cedía a lo otro para que no hubiera conflicto con el otro, pero sí había un conflicto conmigo. Entonces creo que después, escuchando aquí con ustedes a otros psicólogos, me di cuenta que pues no tenía esa habilidad. Yo creía que sí, al evitarlo, pero en realidad no. No, y es tal cual, o sea, la verdad es que aprendemos lo que sabemos del manejo del conflicto en nuestras familias de origen, generalmente, ¿no? Okay. O sea, pues así, hasta que te encuentras con tu pareja y tu pareja viene de otra familia, y entonces es así de, ¿cómo, no? O pues a lo mejor... pues, o sea, alguien es de, sí, súper asertivo y termina con alguien que termina cediendo todo el tiempo. Y parece que eso se acomoda, pero pues la otra persona que está cediendo, pues tal vez no está contenta, ¿no? Entonces te encuentras todas esas combinaciones. Porque las patologías, queridos podcast escuchas, nos unirán. Exacto. Dios los hace y ellos se juntan. Se juntan, así es. Ok, entonces, ¿cuál sería el primer punto? ¿Con qué comenzamos para aprender esto de la negociación? Pues creo que lo más importante es reconocer que el conflicto va a estar, ¿no? Los Gottman dicen que hay problemas solubles y no solubles. Los solubles son aquellos
pues que no traen como detrás este sentimiento más profundo, esta historia más profunda, ¿no? Que son, entre comillas, más superficiales, ¿no? O sea, ¿quién saca la basura hoy? Pues, ¿no? O sea, pues sí, ya, nos dividimos los días y ya. Si ya trae un significado más profundo de a lo mejor yo nunca, en mi casa nunca hacía nada y a mí en mi casa me educaron a siempre hacer cosas, todo, pues ya estamos hablando de que ahí va a ser un problema más perpetuo. Y pero, fíjate, es que ahorita que te escuchaba, pero cualquier cosa puede ser algo más profundo, ¿no? Sí, prácticamente, o sea. Porque yo ahorita que lo dijiste, el ejemplo de la basura, no me gusta sacar la basura orgánica. ¿Por qué? No me gusta, me da asco. Huele feo. Sí. O sea, particularmente, o sea, no es como que tenga algo peculiar, pero en realidad no me gusta. O sea, verdaderamente no me gusta poco con cualquier otra cosa, pero particularmente es que soy muy asqueroso. Ese es el punto. Entonces, para mí eso sí es como de... Yo lo negocié. Mi esposa es la que se encarga de sacar la basura y yo a lo mejor haré otras cosas que a ella no le gusten, pero ese sí particularmente es un punto así grandote. No, y si le rascamos a todo podríamos encontrar, ¿no? O sea, a lo mejor en tu historia estoy inventando, o sea, no sé. ¿Qué? Pero en algún punto a lo mejor no te gustaba hacer algo y te lo resolvían. Te decían, no hay problema, yo lo hago. Digo, estoy ahorita solo inventando, no sé si es el caso. O a lo mejor lo contrario, me obligaban. O te obligaban y exacto, te genera una aversión y ya no quieres hacer esas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, sí, casi todo problema podría tener como más profundidad. De hecho, ellos dicen que el 69, casi 70% de los problemas en la pareja pues no tienen solución, porque en realidad tienen como pues sí, esta historia de dos personas distintas. Okay. Entonces el objetivo no es resolver, sino dialogar y conocer a tu pareja al respecto de eso. Ok. Entonces, esos serían como bueno, algo a lo mejor como más complejo, algo insoluble. El problema de lo insoluble, o sea, perdón, ahorita como que regresé a eso, pero es que se puede volver como que se calcifica en las relaciones, ¿no? Ay, a ver, ¿cómo? Ajá, o sea, como que tú estabas tocando este problema insoluble una y otra vez y las parejas caen como en estos ciclos de caer en eso una y otra vez y entonces ya se vuelve ahí como o sea, no sé cómo llamarlo, algo ahí calcificado, ¿no? Porque no establecieron como diálogos al respecto. Pero ese ejemplo de la basura podría ser insoluble o puede ser algo como... Llega el fin de semana y a mi pareja le encanta estar en casa, relajarse, descansar después del estrés de la semana. Y a mí llega el fin de semana y quiero salir, ver gente, pasarla bien, fiesta y demás, ¿no? Eso puede ser algo súper insoluble de cómo aprendimos cómo a pasar nuestro tiempo libre, ¿no? En nuestra historia personal. Ok. Sin embargo, si lo platicásemos, todo eso podría llegar a... El chiste es platicarlo, a resolverse entre comillas. O sea, creo que al final los problemas no solubles se van a presentar una y otra vez a lo largo de la historia de la pareja. Okay. El chiste es que haces con eso, llegas a acuerdos temporales después de tener un diálogo donde hubo entendimiento. Y que va a salir en muchísimas cosas, a lo mejor sale en la basura, ¿no? Okay. O sea, se repite. Okay. Entonces, por ejemplo, esto que dices, porque yo he escuchado o también me ha tocado, ¿no? Relaciones de noviazgo o algo así. Pelear por una misma situación, pero muchas veces decían, o yo lo que he visto en parejas y en películas que salen estas peleas, donde de repente, pareciera que uno perdona, ¿no? Hay un problema, perdona, o olvida, pero en una discusión más adelante vuelve a salir un tema. Entonces, este tipo son a lo que te refieres como problemas insolubles que van a estar una y otra vez y otra vez. Lo ponemos en evidencia. ¿No nos quieres contar a lo mejor de una relación pasada? Sí, por favor. No, sí. Gracias. ¿O Saúl? Yo, un problema que se repita una y otra vez. Un problema que se repita una y otra vez. Híjole. Es que no logro. Fíjate, creo que tal vez no. O sea, no es que haya problemas que se repitan una y otra vez. O sea, por lo menos no con mi esposa. Ajá, según yo no. A lo mejor con algunas relaciones pasadas, sí, podría decir que eso sí. Como la parte de, quedábamos de platicar porque quedábamos de platicar o conectarnos a una hora y no se conectaba. Y entonces fue algo como de, ok, la primera la pasé. La segunda la volví a pasar. La tercera ya me caló, entonces, bueno, de veras, porque las anteriores también, pero pues no había dicho. Entonces volvió a ser como una parte constante. Lo primero que hacía era como justificar, no, pues está ocupada, que no sé qué, andar haciendo otra cosa. Pero entonces entendí, pues no mames, estoy disminuyendo yo también mi propia posibilidad de tiempo.
Entonces empezó a volver algo que al final del día también representó un punto de quiebre. Que ella no está aquí para explicarnos su parte, pero Así si nos es. centrábamos en la tuya, o sea, ahí tenemos que entender que al final, pues hay significados de cosas. Por ejemplo, ahí el significado del compromiso, de llegué a un acuerdo, de establecimos una hora, el significado de la puntualidad, el significado de asignarle tiempo intencional a tu relación. O sea, seguramente ahí se movían muchos aprendizajes para ti y para ella también. Y no es que ella necesariamente estuviera, o sea, entiendo que no está padre que no llegara a la hora, pero no es que necesariamente la satanicemos a ella y la peor pareja porque no cumplía sus acuerdos. O sea, eso también tiene una historia para ella, ¿no? A lo mejor para ella era el significado de la flexibilidad en la pareja. Bueno, sí, o sí la satanizamos. Híjole, es que no lo sé, fíjate, porque mira, si lo somos muy, muy rígidos, o sea, yo de repente sí soy un hacha, si corto es corto el golpe y bien dado. Uh-huh. Entonces, dentro de mi fantasía, de repente yo espero que los otros también funcionen a ese mismo nivel. Y a veces, evidentemente, entre más cerca, más trabajo me cuesta entender que así no funciona. Uh-huh, uh-huh. Ya conforme es el círculo se va haciendo más grande, tengo como un poco más de paciencia y empatía. Pero sí, entre más cerca es más difícil y más me desespera esa parte. Y ahí entra esto de ceder, Así ¿no? es. Para ambos ganar. Pero el ceder solo va a ocurrir más orgánicamente, Ájale. ¿no? Si entiendes la historia que hay detrás de lo tuyo y de la otra persona. Pero fíjate, ¿qué pasa si la otra persona no quiere entender mi historia o no quiere aceptar mi historia? Que ahí entraría esta parte, pues un poco sí del sacrificio. O sea, ¿cómo te sientes tú de que una persona no quiera establecer a lo mejor esos diálogos contigo? A lo mejor ahí sí toca cosas más, no negociables y pues no funcionamos como pareja o está bien. Creo que tiene que... Al final esto es algo también que se aprende o se entrena, ¿no? O sea, el como detenerte y realmente escuchar a la otra persona para poder establecer como estos acuerdos o negociaciones más temporales, ¿no? Ok. Fíjate, ajá, adelante. Yo, ahorita que estaba escuchándolos, tenía un ejemplo claro, ¿no? El primo de un amigo. Pero creo que un problema, y más ahora que está en esta parte de la monogamia o la poligamia, esta parte de la fidelidad, vamos a llamarlo así. Creo que un problema recurrente es esta parte donde una persona le ha sido infiel o rompió un acuerdo, ese de la monogamia a lo mejor. ¿Fidelidad sexual o emocional? No, ambas. Ah. Es que, por ejemplo, a lo mejor a mí lo que me pasaba era como un problema recurrente, era una cuestión solamente de esto que ahora, de las amiguitas, ¿no? Digamos de que yo era como... Amiguero. Yo digo que soy sociable, no amiguero, ¿no? Y entonces, antes con algunas parejas... pasaba esta cuestión donde de repente pues salía con amigas o quería salir, pero había unas que sí querían o tenían interés conmigo. Y pues para mí era como, puedo manejar el que tenga un interés conmigo porque yo solo quiero una amistad, pero para mi pareja era como, ¿por qué quieres salir con personas que sabes que tú les gustas a ellas? Uh-huh. Y para mí era como, pues son mis amigas, ¿no? O sea, pero... Yo sí tengo claro. Ajá, según yo era. Bueno, en el según porque de repente luego analizaba y también se me hacía como, bueno, así está raro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero aunque yo sabía que no iba a hacer nada, había como esta discusión, ¿no? Y ese es como un ejemplo mío y en otros es justo esta parte donde si hay una infidelidad, de repente la pareja vuelve, se perdona, pero sí he notado que a lo largo del transcurso de su vida llega una ocasión o que vio a alguien o no lo sé, pero empieza otra vez a retomar esta parte de es que me fuiste infiel y es que me fuiste infiel. Uh-huh, y por ejemplo siento que ese es un tema que es como escabroso, pero que creo que podría ser un tema insoluble de esta parte donde ya se habló, ya se arregló, se dialogó, pero aún así sigue recurriendo. Pero es que ahí el punto es realmente cómo se ha dialogado, ¿no? Creo que ahí es lo importante. Okay. O sea, porque pues muchas parejas pueden decir, pues sí lo hablamos, pero el punto ahí está en cómo lo hablamos. Creo que Alejandro incluso nos viene a enseñar algo fundamental. Si yo no me lo pregunto y lo tengo claro primero. Ándale, lo que porque dice él, según yo sí, pero luego no, luego como que se me hacía raro. Uh-huh. Pues entonces sí era rara, pues no sé, o sí era o no era, y entonces si yo no lo tengo claro a la hora de hablar con mi pareja, pues va a ser más desmadre. Okay. Sí, porque ahí tienes que comunicar, pues sí, al final en estas conversaciones más intencionales que deben ocurrir para llegar a acuerdos, pues debes ser capaz de comunicar
tu historia, y ahorita podemos profundizar más en eso si quieren, porque sí es importante en los acuerdos, o sea, ser capaz de profundizar en tu historia, ser capaz de aceptar influencia, ser capaz de comunicar tus necesidades, ¿no? O sea, si tú mismo no tienes eso claro para ti, pues tu pareja menos va a poder tener esta postura en que lo entiende y entonces lo dialoga desde otro lugar, ¿no? Ok, porque entonces yo creo que ese es el salto para el siguiente, porque dijiste, ¿satanizamos o no satanizamos a la chica? Porque ni siquiera hubo nombres aquí. Exacto, qué bueno. Pero entonces sería, ¿cuáles son las reglas para pelear de manera honorable, justa? Que no haya de verdad puñaladas por la espalda. ¿A qué te refieres con eso? Sí, o sea, al final hablamos de reglas para pelear justamente y creo que son, o sea, como las básicas son encontrar un momento de calma fisiológica, podemos llamarla así, ¿no? ¿Así, de mi cuerpecito? Sí, mi cuerpecito realmente no está en un momento de amenaza, porque si yo trato de tener una conversación tan ¿compleja? Pues, compleja cuando estoy en plena pelea, pues ahí no va a ocurrir, o sea, tengo que distinguir que estoy, pues sí, activado fisiológicamente, o sea, al final tu cuerpo no distingue evolutivamente si te está persiguiendo un animal que te va a comer o si solo es mi pareja gritándome, ¿no? O sea, para él entra en modo de supervivencia, ¿no? Sí, yo me eché a correr, Cuando mi esposa me gritó, yo me aterroricé. Sí, claro. Es chiquita, pero yo me espanté. No, yo me aterrorizo. Sí, no, sí. Pues sí, porque tu cerebro lo interpreta como, pues tengo que preservarme, tengo que cuidarme, necesito huir de esto, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, a ver, regla para pelear justamente no literalmente huyes, ¿no? Sino que dices, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de tal o cual forma, te propongo platiquemos esto mañana sin falta, ¿no? Okay. O sea, entonces que nuestro cuerpo esté en una relativa calma. Tal vez no va a estar en una absoluta calma, pero no detonado totalmente. La otra es, obviamente, todo esto de nuestra comunicación verbal en términos de evitar críticas, juicios, ataques verbales, groserías, amenazas, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Un golpe duro contra la mesa tampoco eso se vale? Bueno, o sea, entendamos que eso puede pasar cuando escalan las cosas, pero sí, lo ideal sería que no ocurriera, porque al final ahí estás... pues sí, eso claramente puede detonar a la otra persona, ¿no? Este sistema de amenaza. Sí, aparte es como, bueno, a mí me suena muy positivo, ¿no? El golpear y como... Sí, como es mi... Ándale, un golpe en la mesa, ¿qué puede significar? Como ese es mi punto y punto. Y se chingó. Cierra, Exacto. Ya, perdón, estaba como ordenando mis ideas. Okay. Tratar de hablar un tema a la vez, ¿no? Porque si te saco lo de hace 20 años, pues no, o sea, no estamos resolviendo el problema de ahorita. A ver, o sea, si hay un punto en el que discutimos y hablamos de nuestro pasado y qué cosas me pudieron haber detonado, pero no de, y hace 5 días y luego cuando fuimos con tu mamá y, no, o sea, tratar de centrarse en un tema a la vez creo que es algo importante, ¿no? Y creo que otra de las cosas básicas para pelear justamente es estar abierto a escuchar. Okay. Porque, o sea, ¿cómo sabes que estás escuchando? Bueno, es que a lo mejor ustedes, porque son psicólogos, me van a contestar esto bien. O bueno, a ver, examen. Pregúntale a Alejandro. ¿Cómo sé cuando estoy escuchando activamente a alguien? O sea, ¿qué caracteriza que escucho activamente? Que observo, según yo, es que observo las modalidades en la voz, que observo la forma en la que está respirando, incluso la coloración en el rostro, y que estoy poniendo atención a las palabras y el modo en el que entona las palabras que dice. Ok, por ahí va un punto importante. ¿A ti se te ocurre otra cosa? O sea, ¿cómo sabes si realmente estás escuchando activamente? Pues es que yo siento que también el manejo de la atención, el que a lo mejor repitas esta parte de lo que te dijo, hacerle saber lo que tú entendiste, es una parte de que sí estás escuchando porque lo estás repitiendo. Justo el prestarle atención a esta parte de no... Bueno, para mí el que si estoy hablando con alguien está en el celular, obviamente siento que no me está prestando la atención, aunque dijeran que sí. Entonces, el estar hablando o no tener nada que interrumpa el diálogo, creo que sabría que está escuchando a la persona. Uh-huh. Y sobre todo, creo que lo más importante, también a veces en lo gesticular, o no sé cómo llamarlo, esta parte donde yo he visto que hay gente que asiente las personas, que se asiente o repite a lo mejor una frase que dijiste. Creo que esa es una. Tal cual. Hay otras donde veo que se cierra la comunicación cuando se tapa justo la boca, cuando no escuchas, hace cara, volteas a otro lado. Ahí podría ser también un ejemplo de no estar escuchando a la persona. Sí, o sea, los dos dijeron cosas importantísimas. En lo que tú decías es realmente estás observando y escuchando a la otra persona, no tanto centrándote en ti, ¿no? O sea, observas a la otra persona porque estás escuchando para entender a la otra persona y no para tú ver
que debates, que defiendes, que contestas, ¿no? Con que regreso el golpe. Exacto. O sea, esa diferencia es importantísima. O sea, realmente te estoy escuchando para entender. Y lo que tú dijiste también, cuando escucho activamente soy capaz de repetir lo que escuché decir a la otra persona. No lo que yo interpreté, sentí o pensé, que es lo que muchas veces pasa. Ya habla tu pareja y tú dices, o sea, sí, pero cuando dijiste lo de bla, 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 no es cierto, porque ahí yo bla, 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 ¿no? Uh-huh. O sea, una escucha activa es, a ver, si entendí bien, querías decirme que tú te sentiste de tal, cual o tal forma cuando yo hice tal. Uh-huh. Eso es una. Entonces, la escucha activa es una de las reglas más importantes para, pues, pelear justamente. Complicado, sí. Porque claro que escuchamos para defendernos. Ese es el problema, ¿verdad? Que de repente yo escucho para defenderme en lugar de escuchar para comprender. Es que aparte creo que justo no hacemos esta parte de cuando hay una pelea, no le hacemos caso al cuerpo, esto que decías, ¿no? Como tomarte tu tiempo fuera y decir, bueno, ahorita no estoy en pro de hacer un diálogo, va a ser más una discusión. Y creo que también muchas veces en las peleas se cierra uno, justo a quién tiene la razón. Creo que eso es lo que he visto, que es a fuerzas ganar un punto donde yo tengo la postura y pues aquí mis chicharrones son los que truenan y pues obviamente está otra persona que dice no, aquí lo que yo digo es. Entonces... Y que regresamos al título del capítulo de hoy, ceder para ambos ganar. Si tú estás tratando de ganar, ya perdieron. ¿No? Ya, eso podría ser una, ¿no? Si estás discutiendo con tu pareja y tú quieres ganar la discusión. Ya de ahí empezó mal la conversación. Y no quiero entrar en cosas de género, pero sí ha visto la ciencia. O sea, los hombres sí escuchan muchísimo para defenderse y eso muchas veces pasa porque también las mujeres somos sumamente críticas cuando traemos temas a colación. No es cierto. Es que tú siempre... Y entonces el otro, no es cierto, yo nunca... ¿No? Sí. No, yo no creo, no. Pasa. No, inocentes totalmente. Sí, inocente palomita. Nadie es inocente aquí, pues, o sea, al final es una dinámica, ¿no? Sí, pues sí. Pero creo que, o sea, como que quisiera que se queden con eso, o sea, necesito escuchar para entender, no para defenderme. Okay. Yo tenía hace rato me surgió una duda, por ejemplo. Sí, dígame. Si estoy discutiendo con mi pareja, ¿no? Y siento que se me eriza la piel o que de repente yo se me estoy poniendo rojo, se me está calentando el cuerpo, a lo mejor con que me está reclamando cosas que a mi sentir, ¿no? Con esta parte masculina que dice que digo, no es cierto, yo no hago esas cosas. No es cierto. No es cierto. Aquí no pasa. Pero hace rato me generaba, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y también lo he visto en otras parejas, en consulta y en todas esas cuestiones, donde justamente pasa el hecho de que se está peleando. Y de repente te reclaman como... Eso a mí me enoja, ¿no? Que de repente estamos hablando de un punto y de repente salen otros. Y yo de repente sí es como... Bueno, entonces, ¿cuál arreglamos? Y hace rato decías que primero se tiene que hablar como tema por tema, ¿no? Y a mí me generaba como una duda de... Bueno, ya estoy ahí, me calmo, ¿no? Y a lo mejor le digo a mi pareja, ok, vamos a empezar tema por tema. ¿Qué es lo que te molesta? Yo tenía la duda de si se empieza como por lo que ocasionó la pelea o... por el tema como más emocional, lo que más duele. Por ejemplo, a lo mejor podríamos pelear por, no sé, la pasta de dientes. ¿no? Este tema común que decía Jorge, que a lo mejor por el hecho de apretarla. ¿Cómo aprietas? Claro. O otra típica, el dejar la tapa del baño arriba. ¿no? Entonces, ponle que la discusión empezó por algo eso. Pero de repente salen otras cosas, como que a lo mejor justo no le presto atención o no hice, a lo mejor teníamos... Bueno, yo estoy hablando como casado, amigo. A lo mejor, es que para que entienda la gente que ya está casada, ¿no? Teníamos una comida familiar y de repente ya no fui, ya no asistí. Y entonces empieza a haber desde esta pelea de a lo mejor por la pasta o la tapa, ya empieza porque no fui a la cena con su familia. Entonces, ¿qué empezamos? ¿Por este principio de lo que llevó a la pelea o este grado más emocional que está de fondo? Por lo que me está reclamando. Ahí yo tenía esa duda. Es una súper buena pregunta. ¿Literal quieren como una especie de formulita que sí hay? Pues no tanto, pero a lo mejor sí, ¿no? Para hacerlo más como... Sí, como una cascadita de cómo... Ajá, cómo podría actuar. Entre comillas tendría que ser. Sabemos que no siempre puede ocurrir de manera ideal, ¿no? Es lo ideal. Pero lo importante sí es centrarse en el momento presente primero, ¿no? Okay. O sea, esto es lo que pasó. Pero claro, si estamos hablando de estos problemas perpetuos, seguramente vamos a ir como a ese pasado. Entonces lo ideal es primero hablar de cómo te sentiste, ¿no? O sea, pues yo con la pasta me sentí muy frustrado porque bla, 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 ¿no? Entonces hablar de sentimientos primero, después hablar como de tu realidad subjetiva, o sea, como tú interpretas toda esta situación. O sea, yo me siento muy frustrado porque desde mi punto de vista hemos tenido esta discusión una y otra vez,
normalmente pues acordamos que algo va a cambiar, pero esto sigue ocurriendo, ¿no? O sea, esta es la película que yo veo de esta situación. Okay. Y ya hasta después sí se vale hablar del pasado, pero relacionado al presente. O sea, porque si voy a hablar del pasado de no fuiste a la comida, ¿qué tiene la comida que ver con la pasta de dientes? Okay, de este pasado más bien de las cosas que me detonan, ¿no? Que pueden ser cosas que te detonan en el momento presente, de he estado súper estresado en el trabajo y entonces tal vez mi tolerancia es menor, a cosas que me detonan del pasado, de, pues no sé, me pasaba mucho, o creo que ha pasado mucho en nuestra relación, que pido cosas y siento que no me escuchas o que no las tomas en cuenta. Y eso me remueve, que era igual con mis papás, ¿no? Yo les decía cosas y no las tomaban en cuenta. O sea, hasta ese punto es cuando puedes hablar de un pasado relacionado. ¿No? Ok. Que por ahí entra lo del autoconocimiento que decías, o sea, que seas capaz de comentarle a tu pareja esa parte tuya en lugar de centrarte en todo lo que tu pareja hace mal. Sí, pues sí, porque si no, lo único que estoy haciendo es demandarte a ti que cambies para que yo me mantenga en el mismo estado. Exacto, sin yo reconocer que al final yo tengo algo ahí que me mueve la pasta de dientes y es más profundo que solo el de la pasta de dientes ahí. Del medio, sí. ¿No? Ok. Luego, dices algo de posponer tu agenda. ¿Qué te refieres con esa parte? Posponer la agenda es justo esto, ¿no? O sea, es como no querer yo ganar, no querer yo transmitir mi punto, o sea, realmente querer escuchar a la otra persona. Ok. Que ahí tiene que haber como un acuerdo previo de cuando discutamos este tipo de cosas, que ya estemos calmados, no estemos en el momento, etcétera, pues como tener ese interés de escuchar la parte de mi pareja y yo poder poner lo mío después, sabiendo que después va a venir mi turno de yo expresar mi parte, ¿no? Ok, o sea, el punto siempre será que los dos tengamos la posibilidad de compartir qué sentimos, qué pensamos y qué nos mueve. Exacto. Oh. ¿No? Y que mientras está hablando la otra persona, pues tú vas a estar tomando en cuenta qué la estás escuchando decir, pues sí, para entender, no para decir, pero no porque bla, 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 bla. Eso va a venir en tu parte de cómo tú viviste la situación. Entonces eso es posponer la agenda. Entonces, fíjate, aquí dices algo acerca de aceptar la influencia. Es decir, por ejemplo, mi esposa es súper dramática. Ajá. Así, dramática. Ya de ahí empezamos mal, ahorita te digo por qué. No, pero ella misma lo acepta y lo asume como de sí, soy dramática. Y en realidad, ella misma me ha platicado el por qué es tan dramática. ¿No? Entonces, el aceptar esa influencia significa entender, aceptar y determinar que uno no lo hace solo por un capricho, sino en realidad tiene un trasfondo que realmente está validado por una experiencia evidentemente subjetiva que es la suya y que a mí no me corresponde quizás entenderla, sino más bien aceptar que así es ella. Y entonces en la medida en la que yo acepto esa influencia que trae, me pelearé menos con ella y entonces el hecho de que sea dramática y que a lo mejor en un principio, sinceramente, me era de repente un poco desesperante, después lo encuentre precisamente como algo que es parte de ella e incluso hasta encantador. Ay, qué bonito. Así. Sí. A ver, estás entendiendo sí lo de aceptar influencia desde otro lado. Ok. ¿No? Que ahorita te lo explico. Nada más, o sea, voy a decir por qué no me encanta esto de dramática. Porque al final, aunque ella se describa así, ¿no? Okay. O sea, al final cae como en estas etiquetas críticas, ¿no? Ya sean autocríticas o críticas, ¿no? Okay. Y es justo lo que tú quieres es cambiar tu historia, la historia con tu pareja, ¿no? O sea, a lo mejor ella viene contándose toda la vida que es dramática. Pues ¿quién me decía dramática? Porque ya desde ahí eso me detona al final, ¿no? Entonces, tal vez encontrar una etiqueta, no una etiqueta, no un significado distinto a esa. A lo mejor soy sumamente emocional o creo que soy una persona como muy sensible, ¿no? A lo mejor soy alguien que se toma a pecho las cosas más que decirme dramática. Esa es como una opción, ¿no? Ok. Esto último que dijiste, pues me parece perfecto porque en el punto en que tú entiendes la historia de dónde viene esto para tu pareja, eres mucho más empático y desde un lugar empático es más fácil ceder porque entonces no estás poniendo tu ego, tu poder, tus intereses como en un punto de autoridad moral donde yo estoy bien y tú eres dramática y tú estás mal, ¿no? Okay. Pero lo de aceptar influencia más bien va de un lado de cuando mi pareja dice algo lo tomo en cuenta.
O sea, eso es aceptar influencia. O sea, tu pareja te dice, no sé, o sea, como en estos. Yo estaba pensando que era como de otros externos a la pareja. No, dije, muy de que tú asumas responsabilidad, o sea, sí, responsabilidad de dejarte ser influenciado por tu pareja. O sea, no sé si se te ocurre un ejemplo, o sea, cuando ella es, entre comillas, dramática y te pide algo, no, o sea, ¿qué te pide, por ejemplo? O que en uno de esos problemas ella que dice, es que necesito que nos des más tiempo en pareja o como a lo cosas. mejor sí, puede ser ese. ¿No? Ajá. Es que así, llorando, es que no nos das tiempo en pareja, necesito más tiempo en pareja. Alguien que no acepta influencia sería, es que creo que estás exagerando, pasamos muchísimo tiempo juntos, ¿no? Alguien que acepta influencia dice, ok, a ver, lo que estoy entendiendo es que necesitas más tiempo en pareja y puede ser que esta semana he estado otorgándole mucho tiempo al trabajo. A ver, cuéntame más de a qué te refieres. Y entonces ya abriste una puerta de comunicación en lugar de no. O sea, creo que esa parte es la importante de aceptar influencia, que es otra de las buenas reglas para pelear justamente. Okay. Y que, oye, pequeño paréntesis, otra vez no es cuestión de género y no es que le esté tirando yo a los hombres, pero a los hombres les cuesta mucho más trabajo aceptar influencia que a las mujeres. Okay. Estaba diciendo que esta parte del aceptar influencia, que no querías meterte en género. Pero que los hombres eran como, bueno, no aceptaban tanto esta influencia. Sí, se ha visto que les cuesta más trabajo aceptar influencia que a las mujeres. No creo, yo no creo. ¿No? Otra vez haciendo jala. Ahí no me está aceptando influencia. Pero justo que yo digo Sí, con sí, esta parte de las cierto, personas sí, también que, como hombre, yo por ejemplo podría decir que yo sí suelo aceptar mucha influencia, ¿no? Pero porque tú cedes de más. Exacto, también. Pero también en este punto de no caer, porque luego muchas personas caen en que dicen, es que los hombres sí, no es cierto. Y, bueno, ahí otra vez están cayendo. Pero en este punto es que también cuando hablamos de cuestiones de género y de estas de números, y es como la estadística dice que es más probable que no. Habemos hombres que sí lo hacemos, ¿no? Entonces, también no se ofendan ni nada, ¿no? Yo sí entro dentro de la estadística. ¿Para qué le hago? Sí, la verdad, pero a mí me cuesta trabajo. Porque, no sé, más bien me cuesta trabajo ahora. Fíjate, ahí entraríamos en esta parte de tu historia. Porque antes yo cedía mucho y muy a lo pendejo. Eso también hay que aprender a ceder, ¿no? Sí, pues sí, pero entonces supongo que me fui ahora al otro extremo. Y ahora aprender como esta parte más saludable, pues evidentemente me cuesta trabajo porque a veces lo puedo vivir como personal. Pero ve, imagínate el poder que en una conversación así tendría que tú le digas a tu pareja, pues sí, o sea, creo que no suelo aceptar influencia cuando me dices cosas porque viene de esta historia en la que cedí antes y ahora me cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces pues a lo mejor tu pareja puede decir, ok, ya entiendo, pero entonces, ¿no? Y entonces abren esta conversación de cómo. Sí, es algo, bueno, yo por ejemplo quisiera decir que es, o sea, si llega a pasar o lo llegan a hacer quien nos escucha, sí hay un cambio. A lo mejor yo no tengo mucha historia como de relaciones de pareja y no llevo mucho tiempo. De hecho, mi relación ahorita con mi novia es la más larga que he tenido. De un año, 3 meses, sí. ¿A poco? ¿Ya llevas más de un año? Ya, amigo, por fin. Mi relación antes... Por fin, amigo, lo logré. Parece que están escuchando. Y está bien, porque está ya pasando el enamoramiento. O sea, aquí viene lo bueno. Sí, amigo, ya empezó a aparecer ahí los golpes. Los trapitos al sol. Pero es que también por esto de la pandemia, luego pasamos mucho tiempo juntos. Pero creo que sí, esto del aceptar la influencia, creo que sí es un punto no muy valorado. Y creo que sí abre mucha apertura. Pues, por ejemplo, en un simple... algo que nos pasó, ¿no? Estoy como tratando de iniciar un negocio con mi novia, ¿no? Bueno, juntos, ¿no? Es algo como en conjunto. Y entonces yo estoy muy preocupado en el hecho de ver las finanzas, de ver qué onda. Y entonces ahí no le manejo mucho el Excel. Entonces me empecé a buscar videos y pues mi novia en sus asuntos y ella en sus cosas. Y entonces de repente llegué y yo, oye, no nos habíamos visto. Tampoco habíamos tenido videollamado, hablado por teléfono. Y entonces yo le dije, oye, ¿qué onda? Hay que ver esto. No, pues que sí. Y entonces nos reunimos y lo primero que yo hice fue, oye, el negocio. Me dejé de lado esta parte como de, oye, ¿qué onda con tu día? ¿O qué onda? ¿Qué? No nos habíamos visto de hace tiempo. Y yo, oye, en chinga, esto es a mí lo que me importa ahorita, ¿no? Y entonces yo estaba muy en ese pecho. En su agenda. Ajá, exacto. Y entonces yo andaba aquí en mi pecho. Eso es lo que a mí me preocupaba, porque en realidad me preocupaba a mí en cierta medida, ¿no? No que mi novia no era importante, pero en ese momento, para mí eso era lo que me importaba, lo que me preocupaba.
Ya después de eso, para mí era, bueno, ya podemos darnos el tiempo. Y entonces, esa era mi lógica. Ahorita me preocupo con esto, ya que lo acabemos, ahora sí te doy mi tiempo y nos damos tiempo. Y entonces ella fue como esta parte de acabamos, de repente en esta parte observadora la noté un tanto diferente, ¿no? Yo un poquito más distante y entonces dije, caray, algo pasó aquí, ¿Qué ¿no? pasó aquí? Entonces yo le preguntaba, oye, ¿todo bien? Y me dijo la típica, todo bien. Pero tú, si eres observador, te das cuenta que no está todo bien, ¿no? Y entonces yo, a pesar que estábamos en videollamada, y le dije, oye, ¿qué pasó? Te noto un poco, pues, distante, un poco fría, ¿qué pasó, no? Y ya me dijo, ¿no? Ya como que no quería, pero al final esta parte como que se dio. Y me dijo, es que mira, yo creo que esto es importante, pero para mí es más importante el que a lo mejor al principio me preguntaras por mi día, cómo estaba, ¿no? A mí me hace pensar eso, que pues a lo mejor no te interesa cómo me va, y entonces yo lo primero que dije fue como, no, pues sí, ¿no? O sea, traté de recordar y dije, no, pues sí, es verdad. Yo luego llegué y a lo que a mí me importaba y le dejé de lado a ella. Oye, sí, ¿qué pasó? Pues sí, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza, Chihuahua? Pero en esta parte yo dije, para mí era muy lógico, porque eso es una tema de discusión con ella a lo mejor, que a mí en mi realidad es como el hecho de que yo tomé mi tiempo, no significa que no le vaya a prestar tiempo, sino que justo en mi agenda lo pospongo. Y entonces cuando yo la escuché a ella y dije, no, pues creo que sí, y le di la razón, y dije, no, creo que sí es cierto, porque la evidencia pues era obvio que no le había prestado el tiempo a ella. Y para la siguiente reunión lo que hice ya fue modificas decirle eso, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué pasó? Y esto y lo otro. Y entonces fue, hasta cuando yo me abrí el primer día, cambió como muchas cosas, y hasta dentro de mí me di cuenta que mi apertura me hizo abrirme también a otras cosas que a lo mejor yo también como hombre, porque no solo las mujeres lo hacen, también creo que como hombres, no había abierto otras cosas. Pero ahí lo que hiciste fue dos cosas, o sea, aceptaste esta influencia de realmente escuchar de esto que dice, pues puede tener razón o puede tener sentido, y luego en tu versión sí le dijiste, ay, sí es cierto, bla, 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 o sea, esa parte como de validar, o sea, esa es la otra regla, ya que aceptas influencia como poder validar. A las personas les da mucha cosa validar, porque dicen, es que si le digo que eso es válido, quiere decir que estoy de acuerdo con todo, y no es cierto, ¿no? ¿Qué? O sea, no tienes que estar de acuerdo con todo para poder validar la experiencia de tu pareja, ¿no? Okay. Fue como tienes razón, o sea, entiendo que esto para ti era importante y yo no le asigné el tiempo. Y no quiere decir que tú estés ya diciendo, sí, soy el peor por haber querido hablar del trabajo primero, ¿no? O sea, pero validar, o sea, puedes validar partes de lo que tu pareja dice y es muy enriquecedor eso también, ¿no? Ayuda mucho a bajar como la defensa y poder dialogar en lugar de pelear. La parte de validar sí es fundamental. Aunque que validar no es, porque me encanta que luego las parejas le digo, a ver, ¿qué puedes validar de lo que dijo? Valido todo, totalmente. Eso. La validación es específica. Sí, la validación es específica. Sí, es como, mira, cuando dijiste eso, ese es el truco, porque si yo te digo, valido todo lo que dijiste, hombre, no te vas a sentir validado. Estoy de acuerdo con todo. ¿No? O sea, pues es, oye, valido totalmente que, o me parece como muy importante esto que dijiste, ¿no? De que para ti, la redundancia, es muy importante que asigne tiempo a nosotros primero. Y me hace sentido porque, claro, yo también valoro mucho tener estas conversaciones contigo. Bla, ya. ¿No? Okay. No tienes que validar qué mala onda que me dijiste. Y entonces, pues sí, tienes razón, soy el peor, ¿no? O sea, eso no. Antes hacía eso. Aprendí a la mala, amigo. ¿Sí? Aprendí. Okay. Era parte del ceder, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hay algo que dices tú. Entender los detonadores. O sea, en saber qué es lo que va a enchilar a mi pareja. No, porque ¿qué dijimos? Tienes que entenderlo de tu pareja o primero tú solito lo dijiste al principio. No, sí. Los tuyos. Yo ya los tengo clarísimos. Hombre, y entonces, pero ¿qué pasa cuando mi atención está en mi pareja? Entonces me cuesta más trabajo a mí asumir responsabilidad y aceptar influencia. Entonces lo primero sería entender los tuyos. Otra vez, no es cierto. ¿Que no? O sea, detonadores que me activan físicamente, detonadores de mi presente, si estoy estresado en el trabajo, cansado, bla, 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 y detonadores de mi pasado y mi historia. Ese sí me hace uno bien chido. A ver, cuéntanos. Esa es una que todos se saben. Sí, no, es que no me acuerdo qué vez, ella estaba como muy enojada, muy alterada. La verdad es que yo no lo sabía, como un punto a mi favor, yo no sabía eso. Y la verdad, o sea, sí, porque para mí fue como ahí sí, se me hizo fácil. Y que tampoco, porque insisto, yo no sabía eso.
Con mis manos extendidas hacia el frente en mi pecho, le dije, cálmate. Claro. Ajá, cálmate. Pero ni siquiera fue en mal plan. Fue como de, cálmate. Uy, no, parece que la cacheteé. Oye, Ese es un detonador que aprendí a la mala. Ahí sí es a la mala. Que no era el adecuado. Dicen los Gottman, y me encanta esta frase, nunca nadie en la historia del cálmate ha calmado a alguien diciendo cálmate. Porque claro, porque ella estaba en ese momento emocional. ¿Qué hubiera sido ahora con lo que hemos aprendido? Examen. Sí, a ver. ¿Qué hubiera sido mejor? Amor mío, ¿qué te sucede? Sí, ¿no? Bueno, yo pienso que sería ese, ¿qué pasa? ¿Qué oprime tu alma? ¿Qué te asfixia en este momento? Cuéntame qué está pasando, ¿no? Ajá. O sea, a ver, no estoy entendiendo y quiero entender, cuéntame qué está pasando. ¿Qué tal? Igual y como ella ya a lo mejor su sistema estaba saturado fisiológicamente, tal vez no hubiera tenido la mejor respuesta, y ahí sí es responsabilidad de ella reconocer esos detonadores en ella. No estoy en un lugar donde puedo tener una conversación. Necesito retirarme y no huyo y azoto la puerta. Es cuando tú le dices eso, es, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, estoy muy saturada, dame media hora y platicamos. O platicamos esto mañana, o no sé qué, ¿no? O sea, ahí sí era parte de su responsabilidad también, o sea, de ambos. Eso me gustó porque... Ya sentí un poco más de tranquilidad de este lado. Sí, ¿no? No, es que yo también he notado que, por ejemplo, justo a veces como hombres no saben manejar esta parte y sí somos mucho, pero a mí también me pasa. Es practicidad, porque se lo dices a un compa, es como de, tienes razón, ¿no? Sí, cálmate. Sí, claro. Ajá. Bueno, pero ya sí está tirando puñetazos y así, el cálmate tampoco les funciona, ¿verdad? No, o sea, es como los diferentes niveles de saturación de las personas. No, sí, pero no, y aún así de todos modos es como de, cálmate, ¿qué te está pasando? Y ya como que reaccionas. ¿Sabes? Porque como hombres entendemos esta parte como de... Sí. Ajá, sí, o sea, sí, totalmente sí es muy diferente, sí. Y está cañón porque también hay investigación de esto y no quiero decir algo que no, pero recuerdo de lo que he leído, más o menos, no así se los voy a decir exacto, pero creo que el cerebro masculino, o sea, tolera menos el conflicto. Y entonces por eso los hombres son como de cálmate, o los hombres son de que se retiran y no se exaltan tanto como las mujeres, pero las mujeres tenemos una capacidad de lidiar más con el conflicto. Sí, pues sí. Pero les prometo buscar ese dato. Más así, para que lo pongas en el Instagram, así. Voy a buscarlo. Bien, ¿no? Sí. Pero también creo que algo que yo he notado en las peleas de pareja y cuestiones así, creo que los hombres aguantamos. No sé cómo, bueno, tienes más experiencia en esta parte, pero creo que los hombres aguantamos una parte que no hablamos. Y vamos diciendo, vamos como, ok, bueno, a mí me pasan una de esas cosas, ¿no? Esta de, bueno, no pasa nada, soy más tranquilo, pero he visto que las mujeres a veces... O tal vez las mujeres que yo conozco es ¡pum! Sí. De repente detonan. Entonces, a veces me ha pasado y eso me ha dolido, me ha herido, ¿no? En cuestiones cuando he estado con novias o cosas así. Que tal vez en esa parte de ceder, yo cedía mucho. Y a veces siento que las mujeres al ser así de repente son muy hirientes y no se dan cuenta. Y entonces justo a mí me gusta esa parte de que también acepten su responsabilidad. Es que luego vienen estas cosas, ¿no? Donde a lo mejor, como dice Saúl, esta parte de calma, no sabemos también cómo se lo dijo, porque también hay de... Ay, pero sí, ya sé que soy como soy, pero no, sí lo dije bonito. Sí. Ok, pero por ejemplo, luego a veces eso es algo que me conflictúa. Avíntame la pedrada. No, eso que me conflictúa, porque a veces yo y otras personas que he visto que han estado con su pareja, que somos más como calmaditos, llega un punto antes, oye, tranquilízate. Hay veces que cuando la otra persona justo no está tranquila, de repente te avienta todo y ahí es donde a mí, en lo personal, me conflictúa porque de repente es como yo estoy tranquilo, trato de escucharte, pero la otra persona no. Y de repente es muy hiriente y ahí es donde también digo, ¿cómo manejar eso también como pareja? Para que no se vuelva de repente... Tienes razón en un punto de que las mujeres sí a lo mejor son más emocionales y, o sea, sí está probado de que tienden a ser más críticas. O sea, en todas estas observaciones de tantas parejas que han hecho los Gottman, que es el método en el que yo me baso, sí son muy críticas. Y los hombres tienden a racionalizar mucho su calma, pero su calma en realidad puede ser un bloqueo. O sea, como el conflicto me causa conflicto, valga la redundancia, me bloqueo. Entonces realmente no estoy escuchando. Mi única agenda es que mi pareja se calme y yo no estoy contribuyendo a tener una conversación tampoco. O sea, estoy así, ¿no? Ya sabes, se cruzan de brazos, se sientan y es como, sí, mi vida, pero es... No estoy escuchando. Exacto, sí, mi vida, ¿qué? Tal vez eso es lo que enoja, ¿no? Pues justo esta parte que... Porque lo que quieres es que se abra a escuchar, que diga, a ver, o sea, si te estoy entendiendo, te molestó mucho esta parte, ¿no?
Sí, o sea, ahí. muchas veces esa relativa calma es en realidad un bloqueo. Ok. Oh. Vale. ¿Esta parte de conocer tu cuerpo es eso? ¿O lo de las cómo reacciono? ¿Cómo empieza mi cuerpo a alterarse? Exacto, ¿no? Y cuando necesitas tú particularmente poner una pausa. Si tú realmente en tu relativa calma te estás bloqueando y realmente no estás escuchando, porque también estás ya saturado fisiológicamente. Y entonces necesito como una pausa antes de hablar de esto. Déjame, me voy a dar una vuelta a la manzana, ahorita regreso para ayudarme a Estoy descargar. totalmente dispuesto a escucharte y tener una conversación de esto, pero deja como yo, no cálmate tú. Doy una vuelta a la manzana para que te calmes, no. Doy una vuelta a la manzana para yo calmarme y poder escucharte. O sea, identificar cuáles son las cosas que a mí me permitirían disminuir mi alteración física, que eso también me va a permitir tener más control y más sensibilidad de mi yo emocional para hablarlo de manera adecuada. Lo que él dijo. Ahí está, presto. Como sopa Maruchan salió. Okay. Pero, por ejemplo, ahorita que decías esta parte, si la otra persona es la que no está calmada y yo ya me identifiqué, estoy calmado, es que sí siento que tal vez si le digo así como, oye, pues primero cálmate. Bueno, a mí me ha pasado con mis hermanos o más con mi hermana. Saludos a mi hermana. Saludos a mi Pero con mi hermana me pasa mucho esta parte donde se altera, ¿no? A veces yo también hago cosas para enojar y abuso, ¿no? De esa parte, de que sí me gusta andar fregando a mi hermano, ¿no? Pero a mí me ha pasado esta parte donde he escuchado, he intentado como, pues sí, cuando yo no estoy calmado, decirle como, oye, no ando chido, mejor dame mi chance y ahorita hablamos. Pero cuando ella es la que no está como calmada, o está alterada, o está muy enojada, yo tal vez he cometido el error ahí donde quisiera como saber cómo. tu punto de vista. Sí. Porque yo a veces le he dicho, oye, no estás muy calmada, no estás como enojada, para mí no es posible hablar contigo así, entonces mejor ya cuando te relajes o te tranquilices, hablamos. Pero eso en mi hermana es como aún más detonante, ¿sabes? Entonces yo digo, ay, esto no es tan Entonces, fácil. ¿qué hago? Sí. Pero es que Sálvame. ahí la parte importante es, acuérdate, que los mensajes tú pueden ser inmediatamente tomados como críticos, ¿no? Pues ahí la Sí, parte ¿no? importante es Estoy asumir diciendo. responsabilidad, ¿no? O sea, en lugar de tú no estás muy calmada es, a ver, estoy como realmente tratando de escucharte, pero me está costando trabajo porque estamos hablando así, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me das como oportunidad de como pensar esto que estás diciendo y hablamos de eso? O sea, como tú asumir responsabilidad, Okay. que al final el cómo está hablando a ella te está generando algo a ti, en lugar de Okay. tú estás alterada, ¿no? Ya encontré el truco. O sea, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia es bueno que yo identifique en el otro, porque eso lo único que va a hacer es alterar, porque se va a sentir atacado. O sea, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo insultado, me estoy sintiendo sobrepasado, estoy sintiendo que me estás criticando, que me estás gritando y eso no me gusta. O sea, hablar desde el yo. En lugar de tú necesitas cambiar, ¿no? Ya en peor de los casos, hablar desde el nosotros. Siento que no estamos llegando a ningún lado, hay que darnos un tiempo, pero es plural. Ok, ¿sabes? los dos necesitamos ese tiempecito. Por favor. Ok. Pero bueno, todo esto suena más fácil hablado que ya en el momento, pero Sí, ¿no? es práctica, pues, ¿no? ¿Te ha pasado algo así? Sí. ¿Ah, sí? A ver, échate Siempre uno. les digo, con todo y que soy terapeuta de pareja, pues claro que me cuesta trabajo, pues porque soy un ser humano primero. Sí, No, la doctora Corazón también tiene estos problemas. ¿Tiene así? Pues por supuesto, yo soy súper crítica y reconozco que luego soy súper crítica y mi esposo, por supuesto, que se bloquea siempre, ¿no? ¿Lo bloqueas? Qué bárbaro. Él se bloquea solito. Ok. Sí, ¿no? O sea, y entonces creo que es esta parte de cómo trabajarlo. O sea, una vez tuvimos una pelea como muy fuerte donde yo era muy crítica, él estaba muy bloqueado. Y entonces después, o sea, a lo mejor en ese momento no la pude detener de la mejor forma, pero luego existe, gracias a Dios, el reparo, ¿no? Donde llegas y dices, oye, la verdad creo que yo sí estaba como muy exaltada. O sea, podría yo en ese reparo volverle a decir, es que tú también estabas y no va a reparar nada, ¿no? O sea, el reparo es, yo estaba muy exaltada. A ver, me gustaría que tengamos como una conversación al respecto de esto. Y ya saco literal mis hojitas que les doy a mis pacientes de cómo procesar una pelea y eso hicimos. Pero pues de que va a pasar, va a pasar. Ok. Chistes que haces con eso. Ah. Hay que Eso pedir es- unas hojitas, ¿vale? Sí, no, por favor. Ahorita que salgamos. Esa es la parte de llegar a los acuerdos. Solamente así puedo llegar a un acuerdo. Exacto.
¿no? Como tomando en cuenta todos estos aspectos. Creo que sí, o sea, como... ¿Cuál es el reto que te llevó a llegar a un acuerdo con tu esposo? El mayor reto para llegar a un acuerdo... Pues, por ejemplo, yo creo que él y yo tenemos un tema perpetuo con el significado del dinero, ¿no? Okay. Y a qué le damos como prioridad respecto a los gastos y ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso va a seguir siendo, ¿no? Y entonces más bien lo que hacemos es llegar a acuerdos temporales, ¿no? O sea, es, pues ok, tú vas a querer gastar en esto, yo en esto, pero al final... pues entendí que esto para ti es importante y bla, ok, podemos hacer este tipo de ahorro para ahora que tenemos una hija, ¿no? O sea, okay. Pero no es que ya por eso va a desaparecer ese problema, porque al final él creció con experiencias distintas respecto al dinero que yo, okay. ¿no? Y entonces es... Que ahí viene como la otra parte, o sea, el manejo del conflicto no se queda en el manejo del conflicto, ¿no? Sube a este otro nivel de la casa, que es el top, ¿no? De la casa, que es esto de los objetivos en común y las metas en común y la relación que estamos creando. Entonces, si yo resuelvo conflicto, voy a poder crear esta cultura de nuestra pareja, pues de una mejor forma. Porque entonces al final del día los acuerdos siempre son temporales. Todo el tiempo tendríamos que estar revisando su fecha de caducidad. Sí, o sea, hasta ahorita funcionó para esto, pero el tema del dinero te firmo donde quieras que va a volver a surgir con mi pareja. O sea, te lo apuesto porque él tiene un significado y otro y el hablar de ese significado a la vez nos está ayudando a construir nuestro significado del dinero y ese que le vamos a transmitir a nuestros hijos, por ejemplo. Y yo creo que esto que dice Saúl y que mencionas, creo que es muy importante decir a la gente, a la que nos escucha y a las parejas, que justo los acuerdos son temporales, porque tanto nosotros vamos creciendo como personas, como al transcurso de la pareja va creciendo conforme pasa la historia, y justo estos acuerdos que teníamos, de repente ya no son, van a ser los mismos, ya no funcionan. Sí, pues sí. Entonces sí, también no se casen con eso, ¿no? Exacto. Que no se vale decir rompí un acuerdo porque era temporal, no, sí. ¿No? Tú dijiste, pero quedamos que era temporal, ¿no? O sea, temporal, sí. Exacto, no de que tiene una fecha de caducidad, sino de que nos sentamos intencionalmente a revisarlos cuando el tema vuelve a surgir, ¿no? Si volvemos a tener un conflicto de esto. No, pues sí, o sea, es el equivalente. Si ya sé que algo ya se acerca a la fecha de caducidad, pues me tengo que poner a revisarlo, cuánto le falta, qué no. Pues es igual que un contrato, tengo que estar revisando constantemente qué está pasando. Pues tú creo que nos habías dicho, ¿no? Que cuál es la fecha cuántos son los años en los que normalmente empieza a haber crisis en la pareja, ¿cada cuánto? No me acuerdo si yo lo dije, pero pues en transiciones importantes, casi siempre, ¿no? Si se fueron a vivir juntos, si van a tener hijos. Cada 6 o 7 años, tú nos dijiste. Ay, yo dije eso, ya ni me acuerdo, qué barbaridad. Sí, ¿quién sabe de dónde lo saqué? Soy tremenda. Sí, que dice que más o menos, porque decías, las parejas a veces esperan hasta 6 o 7 años. Ah, sí, cañón, sí. Para sentarse a preguntarse, ¿qué pasó? Exacto, imagínate. ¿Quién es cómo te transformaste después de 6 o 7 años? O por ejemplo, parejas que, o sea, tú que cedes, hacen eso, ¿no? Como, bueno, lo dejamos pasar, no pasó nada. Y van barriendo como abajo del tapete, esconden las cosas hasta que ya es un montecito así de que se tropiezan a cada rato. Okay. Entonces es esta parte de intencionalmente revisar porque... Pues sí, a lo mejor ahorita era el tema de la basura, pero trae como esta historia, ¿no? Que tenemos que revisar constantemente en nuestra relación. Además, el tiempo va haciendo más complejo todo. Uh-huh. Porque si lo pensamos así, no es lo mismo nuestra etapa de novios, cuando nos comprometemos, cuando vivimos juntos, cuando nos casamos... Y el proyecto que sea que hagamos como pareja, dices, una familia, un viaje, es un montón de cosas. Sí, al final en el tiempo que pasa, pues generas experiencias y nuevas historias. Y entonces, de ahí que el conocer, o sea, como a tu pareja, que es este nivel de la amistad, que hablábamos como en el podcast pasado, o sea, si yo intencionalmente conozco a mi pareja, voy a ir viendo todas estas experiencias que está teniendo y cómo eso influye también en nuestro conflicto. También para saber si decido irme o quedarme. También, eso también claro que es una opción, pues, o sea, que ahí pues dices, ya de plano estos acuerdos no están funcionando, siento que ya estoy dejando una gran parte de mí ahí y pues se vale terminar la relación, ¿no? O sea, no digo, cedan para siempre quedarse en la relación, pues no. Dijiste aquí, convertir acuerdos en sueños y objetivos en común, ¿es esto? Que hablábamos de que al final el manejo del conflicto no se quede ahí, sino que realmente habla de qué están construyendo como pareja, ¿no?
que al final yo tengo un significado del dinero, tú tienes otro. Yo tengo un significado de la monogamia y tú otro. Yo tengo un significado de fidelidad y tú otro. Si hablamos todos esos significados y todos esos aprendizajes que traemos, pues el manejo del conflicto como diálogo más que como pelea me va a ayudar a construir eso en una relación. Oh. Qué bonito, ¿no? Tremendo. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Judy? Pues no, o sea, creo que nada más este punto como de paciencia e intención son 2 palabras claves, ¿no? O sea, no nacemos expertos resolviendo conflicto porque lo aprendemos de nuestra historia y entonces en crear una cultura con tu pareja tienes que tener la paciencia de irse entendiendo, ¿no? ¿Y cuál fue la otra palabra que dije? Paciencia y intención. Intención, gracias. La intención es, pues justo, tenemos la intención de sentarnos a hablar de estas cosas, ¿no? Porque tiene un impacto el que lo hagamos, pues, con intención. Pues más bien, ¿no? Es como si yo no quiero, pues va a valer madre. Sin importar cuántas veces nos sentemos a hablar un tema, si yo no tengo la intención de buscar de dónde proviene, qué se hace, cómo se resuelve, por qué existe o por qué existió en el pasado y por qué vuelve a existir en el presente, siempre vamos a estar atorados en esa parte. Incluso es lo que dice, se va a volver un cacho de hueso porque se va a calcificar. Uh-huh. Y ahí creo que es cuando, como una frase que me gusta es, cuando tú escoges una pareja, básicamente estás escogiendo un paquetito de problemas, ¿no? Pues sí, o sea, no hay de otra, ¿no? Y entonces el chiste es ahí que quieras, ¿no? Enfrentar esos problemas y también que puedas, que ahí vendría la parte de no sacrificar, ¿no? Pues si no puedo, se vale. Pero en el quieras viene la intención. Ok. Hay una canción, no me acuerdo ahorita de quién la canta, donde dice algo como de antes de volvernos de piedra. Creo yo que ese sería como la parte importante. Mira, qué interesante, sí. Sí, creo que es before to turn to stone. No, o sea, sí, antes de que ya no haya esta disposición, ¿no? O sea, o que me quede tan puesto en mi yo y en mi yo tengo la razón y entre yo soy todo lo que de verdad marca la dirección y el sentido de las cosas. Pues mejor me voy a sentar a platicar. Yo tal vez primero conmigo mismo, de ahí la importancia de ir a terapia y después de eso, sentarme a platicar con mi pareja, pues saber qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí, Alejandro? Justo a mí también me recordó otra canción, amigo, de Natalia Lafourcade, que es justo, dice, antes de huir, analicemos lo que nos pasó, ¿no? Lo que vamos haciendo, lo que, justo porque creo que muchas veces, luego, al llegar o encontrar nuestra cajita de problemas, de repente la abrimos y es, ay, yo no quiero, vámonos, ¿no? Y creo que muchas veces en las parejas evitamos el conflicto en lugar de hablarlo, dialogarlo y justo que se pueda construir un sueño, un objetivo en común y que eso no sea un obstáculo para estar como pareja. Y que ahí entra el autoconocimiento, porque creo que conociéndote a ti mismo se vale a veces abrir una cajita y decir no, de plano no. Sí, ¿no? Pero porque tú ya tienes como ese conocimiento de ti mismo, ¿no? Y no es desde un lugar de huir, sino de un lugar de plano, esto no, porque conozco que esto no me viene bien. Pues ahí está. Pues ahí lo tienen, queridos podcast escuchas. Qué difícil, qué complejo, yo digo que también tiene una parte sencilla. Más bien lo difícil siempre será el entender y aceptar que no somos perfectos, tal vez cuasi perfectos, pero pues nunca a ese nivel y que en la medida de que vayamos descubriendo y aceptando esas partes, nos será más fácil lidiar con nosotros mismos y con quien nos acompaña. Tal cual. Amigo. También creo que esta parte creo que lo que torna la difícil es que, como decía Judy, tenemos historias de pareja, ¿no? Tenemos historias de vida y entonces también entender que ya cuando formamos una pareja comienza una historia diferente. Ya no es mi historia de mi familia ni de mi otra familia, sino es nuestra historia de pareja. Pero creo que mucho está permeado en las creencias que tiene la familia sobre la pareja, que tiene que estar toda la vida, que a la pareja tienes que hacerle ciertas cosas, se tiene que atender y justamente no. Formar mi propia idea de lo que para mí es mi pareja. Tal cual. Pues ahí está. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, amigos. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como La Aquelarre Podcast. Escríbanos, comenten. Si tienen algunas dudas, inquietudes, ahí nos pueden escribir. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en otras plataformas de podcast donde pueden escucharnos todos los martes a partir de la medianoche. Así es. Están en todos lados. Sí, ya, ahí vamos, vamos a conquistar poco a poco TikTok. Ay, ya cuando hayamos metido video,
pero eso es como a más largo plazo. Tú, Judy, tienes tus redes, ¿no? Sí, si quieren seguirme en Instagram, estoy como en las buenas y en las malas. Entre cada una de las palabras hay guioncito bajo. La foto es un corazoncito para que me encuentren fácil. Perfecto, pues ahí está. Vamos de todos modos a hacer la mención para que te mande directo a tu perfil. Dudas también que puedan tener, preguntas. Sí, con toda confianza ahí ando. Ya andas preparando tallercillos por ahí. De repente eres de compartir libros, eres de compartir experiencias también. Sí, y de hecho, si les interesa este tema, voy a tener un live justo de hablar del pasado con mi pareja. ¿Cuándo? Es el jueves 24, me parece que es 24. Jueves 24 de febrero. Semana. Pero los lives se quedan guardados, entonces lo pueden ver ahí en mi perfil de Instagram. Para el que quiera verla en vivo y en directo, estará el jueves 24 a las 12 febrero, del día. Al mediodía. Al mediodía. Perfecto. Y si no tienen la oportunidad de escucharla, recuerden que pueden hacerlo pues cuando gusten, porque a partir de ese día ahí se queda guardado. Ahí se queda guardado. Yo no sabía. Perfecto, sí. Pues. Judy, ¿algo más con lo que quieras cerrar? Pues no, nada más que la verdad me apasiona mucho compartir estos temas, entonces pues esperen más transmisiones con el Aquelarre Podcast de otros temas importantes en la pareja. Perfecto, pues ahí está. Ya estás invitada para quién sabe, a lo mejor ni siquiera es que tenga que ser a veces hasta la tercera temporada, en una de esas antes, o a lo mejor abres la tercera temporada ya con todo y video. Yo dispuesta. Perfecto, pues. Sí. Una mención importante a el hoy ausente, mágico, fantástico, maravilloso diseñador, el Paquito Ibarra. Recuerden revisar su trabajo en nuestras redes sociales, todo el diseño. Se rifó el de los Michitips, están bonitos. Ay, sí. El doctor Fausto, ahí hablándonos un poco acerca de la teoría del amor de Stenberg. Pero un saludote para él. Ahora sí, Judy, échate la frase de cierre. La frase de cierre creo que me quedaría y no puedo tomar crédito de esta, pero creo que es: ¿qué valoras más? ¿Tu relación o tu ego? Y la dicen también los Gottman, pero se me hace súper poderosa. Ahí está. Pues, ¿qué valoran ustedes, queridos podcast escuchas? Fue un gusto compartir la mesa contigo, Judy. Contigo, Alejandro. Un gusto para mí también estar con ustedes. Siempre es algo muy lindo hablar de parejas. Algo revelador. Pues ya lo tienen. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.